Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, ¿todo bien? Gracias. A ver, hoy día vamos a empezar. ¿Me confirman si se ve, por favor, la pantalla? No sé si se está compartiendo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Vamos a dar bienvenido al curso de metodología de la investigación, que son las fechas del curso, el 2, 9, 16 y 23 de agosto. Por favor, los que están en el chat pueden comentar desde qué país se están conectando. Voy a estar leyendo los comentarios. Enciendan sus cámaras, por favor. El curso que está a cargo del licenciado Jason Harold López Zabaleta. Vamos a continuar con nuestro curso y asimismo comunicarles que al término de la clase se les va a enviar la asistencia por el Zoom con el respectivo momento. Así es que tómenle atención al licenciado. Dicho esto, estimado licenciado, puede seguir y dar la clase, por favor. Muchas gracias, Patricia. Ok, hoy día vamos a empezar con la tercera clase y vamos a dar, si quieren, un repaso a las primeras clases, que era básicamente, a ver, permítanme. Yo creo que todos recordamos las primeras clases que hemos llevado. Estaban bastante sencillas. La primera era el, las bases, ¿no? De por qué es importante la investigación, de dónde viene. Todos somos investigadores en cierto grado. A ver, esta es la clase uno. Esta es la clase uno. Esta hemos visto. Yo creo que no han quedado dudas, creo que queda bastante claro. A ver, hay nuevos en la clase. Pongan uno los que son nuevos y pongan dos los que ya estaban en las anteriores clases. Y vamos a dar un repaso súper rápido, 5 minutos de hacer. A ver, uno. Ángela, sí me acuerdo de Ángela. ¿Eh? Uno, los que ya estaban. Y dos, los que son totalmente nuevos. Dos, coloquen los que son totalmente nuevos. Para ver en qué nivel estamos o cuántas personas están. Sí, ¿ves? Bastantes personas. Ya. Un repaso así súper rápido. Era porque era necesario investigar los elementos generales de la investigación, ¿no? Hemos visto que todos hemos investigado hasta este pequeño bebé que hacía una observación, formulaba una hipótesis, aplicaba el método científico y todos los aplicamos en ciertas medidas. También desde esta clase, lo que vamos a ver hoy día son las citaciones, lo importante que es citar, por qué es necesario investigar y lo de la segunda clase. Esta clase que la deben tener un poco más fresca, cómo identificar un problema, cómo detectar las variables dependientes e independientes, los pasos que podemos hacer, también las herramientas que existen, los errores comunes, las herramientas no que existen para identificar el problema, que son el árbol del problema, y también el diagrama de Ishikawa, que nos ayudan para cosas específicas de cómo realizar nuestro proyecto. También hemos llevado la anterior clase, cómo empezar a realizar nuestro documento, ¿no? Y aquí un pequeño disclaimer que es bastante importante, que es que este curso es totalmente orientativo, no tiene el fin de sustituir lo que ustedes están llevando en sus universidades o cómo se le están enseñando, sino reforzar los conocimientos, ¿no? Ya que cada universidad cuenta con su propio manual guía, que lo vimos en la clase uno, el APA, Harvard, la UMSA, la UPEA, todas las universidades tienen su propio manual y su propia manera de escribir el documento. Entonces esto era para reforzar las ideas y lo que generalmente se ve, ¿no? Que es la identificación del problema, ¿no? Estructura ideal. ¿Qué colocar en la introducción? El problema X de la organización existe, bla, 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 ¿no? Lo hemos visto esto en la anterior clase, ¿no? Y de no opinar. También era muy importante, ¿no? Sustentar los datos. Y también hablamos del enfoque de la investigación. ¿Verdad? Aquí hemos empezado a hablar de todo esto.
¿ok? De las variables dependientes e independientes. La variable independiente es la de control, la que maneja los resultados y la dependiente son los resultados en sí. La variable independiente, la causa del problema. En este caso, los estudiantes estudian más o menos 2 horas diarias y hay auditorías lascivas. Y la variable dependiente serían los efectos que causan, ¿no? Estudiar en mayor o en menor medida, eso va a reflejarse en nuestras notas. Entonces, así es como podemos saber cuál es la variable dependiente. Un error común, ya dijimos, que es pensar que la variable dependiente es el problema, ¿no? El problema es que tengo malas notas. No, no, ese no es el problema. El problema es que tus horas de estudios no son buenas, tu acceso a tutorías tampoco son buenas como ahora. Estamos dando un pequeño repaso a la metodología de la investigación. Y algo muy bonito que era también que era el enfoque de la investigación, que eso era de la clase uno. Es importante escoger el enfoque que vamos a tomar. No, aquí ya lo decía yo. El paradigma, que es qué vamos a investigar, el enfoque que vamos a tomar. Ya habíamos dicho que como recomendación personal, un enfoque, aquí están los tres tipos, cuantitativo, cualitativo y mixto, ¿no? Yo ya les había recomendado el cualitativo, este no, el cualitativo, que aunque nuestro proyecto vaya mal, si estamos investigando algo para nuestro proyecto, no sé, eh, si yo hago un sistema de ordenamiento para una empresa, ¿va a funcionar? Bueno, aunque no funcione, el fin del proyecto no era resolver el problema, sino saber si la herramienta X iba a poder resolver el problema, ¿no? Entonces, por eso era importante estudiar el enfoque cualitativo. De todas maneras, las diapositivas están en el grupo. Bueno, y con todo esto dicho, vamos a pasar a la tercera clase de hoy, que yo creo que igual es muy importante, que es el uso de las citas, ¿ok? Cómo darle robustez a tu documento. ¿Listo? Con esa pequeña refrescada de memoria vamos a empezar. Vamos a aprender 7 cosas. Citas y referencias. ¿Por qué citar? Los tipos de citas que existen en APA 7. Aquí ya me siento más seguro, no como el anterior, que cada universidad tiene su propio manual guía, ¿no? De cómo realizar un documento, un proyecto de grado, una tesis, etcétera. La mayoría de las universidades no modifica cómo hacer las citas, entonces yo creo que esto les va a servir a todos les va a servir cómo hacer las citas, porque generalmente no se modifican. Es para todos lo mismo, las universidades. Lo que modifican es el contenido y cómo lo realizan. ¿Ya? Ok, vamos con la primera. Citas y referencias. ¿Por qué citar? Bien, vamos a empezar nombrando algunos de estos conceptos. Las normas APA utilizan el sistema de citas autor-fecha, que lo vamos a ver más en un rato, el cual una breve cita de un texto dirige a los lectores a una entrada completa de una lista de referencias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando agarramos un texto que no es nuestro, que no es de nuestra propiedad, agarramos un pedazo de ese texto, lo tenemos que citar y decir, este pedazo de texto pertenece a este libro o pertenece a esta persona, ¿ya? La cita de texto aparece dentro del cuerpo del artículo o en la tabla o en la figura, bla, bla, bla. Bueno, en lo siguiente. Esto permite que el lector pueda localizar la entrada correspondiente de la lista, o sea, que pueda localizar el libro del cual estamos citando nosotros. Si todos estamos haciendo una investigación de por quién votar en Bolivia y referimos a algún autor que haya estudiado los tipos de votaciones que hay, etcétera, todos estos nos podemos dirigir hacia ese libro original, que es la fuente original que están utilizando, y está bien, porque vamos a dirigirnos a la fuente original, ¿no? Al pensador original. Bueno, al final, cada trabajo citado debe aparecer en una lista de referencias, ¿no? La dichosa referencia, las referencias bibliográficas, ¿no? Que va al final del documento, que son todos los libros que hemos utilizado y todas las páginas, etcétera, que hemos utilizado. ¿Ok? Está un poco más en lenguaje técnico, pero espero que se entienda. Creo que se está entendiendo. Listo. Aquí ya podemos ver con imágenes, que ya hemos dicho que es muy bueno para poder entender mejor, guiarnos con imágenes. Los elementos de las referencias. El autor. El autor es la persona, ¿no? ¿Quién es el responsable de la obra, del libro, de haber escrito? La fecha. ¿Cuándo se publicó? El título. ¿Cómo se llama el libro, la obra, ¿no? El trabajo, etcétera. Y la fuente.
dónde se puede localizar, en Bolivia, en Argentina, en Perú, etcétera. ¿Ok? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Flink, el autor, Flink U, del 2015. El nombre del libro es El diseño de investigación cualitativa. Y este es el lugar, ¿no? La editora. No se coloca el país, se coloca la editora, ¿no? Ediciones Bolivia, Producciones Juanita, lo que quieran. Aquí no se coloca edición, Morata, SL. Estos son los cuatro elementos eh, principales que tienen que tener las referencias bibliográficas. Muy bien. También vamos a citar este pequeño enunciado, norma ZAPA. Las normas APA utilizan el método de autor-fecha. Esto significa que cada cita deberá ser informada con el apellido de autor y el año de la publicación de la fuente, ¿no? Lo que ya vimos. Una referencia completa debe aparecer en una lista de referencias bibliográficas al final. Lo que ya vimos, ¿no? Al final de todo lo que hemos citado durante la realización del documento va en las referencias bibliográficas. Y importante, todas las fuentes que se citan de texto deben aparecer en la lista de referencias al final del documento. Ok. Y ahora sí, vamos con las citas. Las citas, ¿qué son? Cada que utilices eh, cada vez que utilices ideas de otros autores, deberás dar crédito a estas. El acto de acreditar estas palabras es conocido como citar, ¿no? Alguna vez hemos debido citar a alguien, ¿no? Las palabras que siempre nos dicen, ¿no? A veces nos agarran con nuestras propias palabras. Eso es citar, cuando utilizan lo que estamos utilizando de otra persona, ¿no? Por ejemplo, si agregas la frase de alguien reconocido en tu campo de investigación, debes citar el autor original. Si no realizas las citas, podrás ser acusado de plagio. Plagio prácticamente es robo. Robar esas ideas no son tuyas. Si es que no son tuyas y son muy evidentes, no has cambiado nada, puedes ser acusado de plagio y esto tiene consecuencias incluso legales en algunos aspectos. Si es que estás haciendo la obtención de tu título, la publicación de un artículo y te detectan de plagio, bueno, te pueden echar de la comunidad científica. Recomendaciones. Se recomienda seguir ciertas pautas a la hora de escribir citas en el texto. Correcta ortografía de nombres de autores y fechas. Citar solo trabajos que se hayan leído e ideas que se hayan incorporado en el artículo y evitar usar fuentes en línea, ¿no? No colocar fuentes, ChatGPT, Wikipedia, no, eso no. Siempre citar libros, siempre. Y la cantidad de fuentes que citen su trabajo dependerá del propósito de su trabajo, ¿no? Si estás haciendo un trabajo pequeño, no harás uso de muchas citas. Si estás haciendo un trabajo de grado, un proyecto de grado, una tesis, bueno, va a subir, ¿no? Va a ir escalando la cantidad de citas que vayas utilizando. Y por fin vamos a entrar en materia. Los tipos de citas en APA 7. Principio básico de citar dentro del texto. Las normas APA utilizan el sistema de autor, ya lo vimos, ¿no? Autor, fecha, página. Lo vamos a repetir bastante. Va en ese orden. Autor, el nombre del autor, la fecha y la página. Esto no es para las referencias, es para las citas. Ahorita vamos a ver un ejemplo que es como nos entendemos mejor. Importante, todas las fuentes que se citan en texto deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas, ¿no? Si estamos haciendo una cita, que ahorita vamos a ver cómo es una cita, deben aparecer al final. ¿Ven? Vamos con el siguiente para que no se pierda. Las diferencias entre las citas cortas y las citas directas y las indirectas. Dentro del sistema de citaciones existen dos casos para citar autores dentro de los escritos. Uno es la cita directa, que antes de leer esto les voy a decir que es la cita textual, o sea, es un copia y pega de un documento, agarras un documento en PDF, pintas una parte, copias y pegas, eso es una cita directa. Ahora vamos a leer el enunciado que es más lenguaje técnico, ¿no? Hace referencia a la cita textual utilizando de manera literal y sin ediciones, ¿no? No estamos cambiando nada. Utilizar las mismas palabras del autor sin cambiar ninguna palabra, ¿no? Es un copy-paste. No, pero no puedes hacerlo de todo el libro, ¿no? Es de una idea, de una referencia, de un concepto. Por su parte, la cita indirecta se relaciona con la reformulación. Bien, la cita indirecta es el parafraseo. Luego vamos a ver, no se me adelanten, no se me pierdan. La cita directa hemos dicho que es un copy-paste. Y la cita indirecta es un parafraseo, decirlo en nuestras palabras, ¿no? Tal vez puedes decir un refrán, ¿no? Mejor pájaro en mano que cientos volando, es mejor tener algo ahorita que esperar
algo para después, ¿no? Es parafrasear, decirlo en tus propias palabras. Si ves que el autor utiliza mucho lenguaje técnico, que tal vez es muy soez, puedes decirlo en tus propias palabras, pero que se entienda la idea del concepto, ¿no? Y ahorita vamos a leer un pequeño disclaimer y quiero que se pongan atentos porque luego va a haber una pregunta. Ya vamos a ver quiénes están atentos y quiénes no. Es importante resaltar que dentro de las citas directas, la cantidad de palabras es relevante. ¿Qué quiere decir? Mira, si una cita es menor a 40 palabras, la debes formatear diferente. O sea, si el texto que estamos agarrando es pequeñito, se hace de una manera. Y si el texto que se agarra es de más de 40 palabras, ¿no? Si agarras todo un párrafo, se hace de otra manera. Y también decir que las citas largas o las citas de más de 40 palabras solo aplican para citas directas, ¿no? Para los copia y pega, ya que en el parafraseo no tiene límite de extensión, siempre y cuando mantenga el sentido original. ¿Qué quiere decir? Que si tú agarras y lees toda una página y tú lo puedes resumir en tus propias palabras, en media página o en un párrafo, está perfecto, ¿no? No tienes que hacerlo con el formato que vamos a ver a continuación. Ok. Bien, ahora vamos a ver las citas cortas o las citas de 40 palabras o menos. Vamos a leer el pequeño enunciado. Se escribe el texto entre comillas, ¿no? Cuando agarras el texto, cuando haces un copy y un paste, tienes que ponerlo entre comillas, todo lo que has copiado. Se escribe el texto entre comillas y si la cita se encuentra en medio de una oración, luego se cerrará entre comillas, anote de la fuente entre paréntesis, ¿no? Si hay algo entre comillas, se coloca entre paréntesis. Y continuará la oración. No emplee ningún otro signo de puntuación después del paréntesis, a menos que la oración lo requiera, ¿no? Estamos diciendo que no vamos a cambiar la idea original del autor, a menos que ya lleve comillas la misma idea. Se coloca entre paréntesis eso. Si la cita aparece al final de una oración, cierre el pasaje citando entre comillas, cite la fuente entre paréntesis. Ahorita vamos a ver para que no se me pierdan. Y van a ver que es muy fácil citar un libro, ¿no? Es tan fácil como ahorita hemos visto un copy-paste para citas directas. Listo. Ahora sí, estamos yendo con imágenes, ¿no? Como nos gusta. Y ahora voy a describir cómo es que esto funciona. Cita directa, de menos de 40 palabras o citas cortas, también se les dice. Ya, aquí vamos a empezar. Estas son nuestras propias palabras o son la conexión que hacemos entre cita y cita, ¿no? Una de las cuestiones más importantes de las autorizaciones es saber la razón por la cual el dolor psíquico se deposita en el cuerpo. Ya aquí entramos con una frase introductoria, la que introduce al autor, según Kaplan y Spasu, que puede ser cualquier otra frase, ¿no? Kaplan y Spasu aseveran que, etcétera. Vamos a ver igual las frases introductorias con más detalle después, ¿no? Ahorita queremos ver cómo se hace una cita, ¿no? Ya queremos ver cómo se hace. Estamos hablando de citas hace rato y recién estamos viendo una imagen. Como ya decíamos, si es una cita corta de menos de 40 palabras, no podemos contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, son menos de 40. Se coloca todo entre comillas, se coloca el autor y el año, que esto puede cambiar, lo vamos a ver. Esta es una manera de citar. Esta se podría decir que es una cita orientada al autor, porque estamos enunciando primero al autor, luego su idea, ¿ok? Decimos su idea. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor, esto es un copy-paste de su libro, del libro de Kaplan y Buss 2019. Y esto lo podemos encontrar en las referencias bibliográficas, el nombre del libro y la editorial, para buscarlo en caso de que quisiéramos corroborar que esto es así, o si quisiéramos enterarnos más de esta idea, ¿no? Del autor en general. Y luego se coloca entre paréntesis el número de la página, ¿no? De qué página hemos hecho un copy y pega, de la página 102, ¿ok? Ese sería el formato para citas cortas o citas de menos de 40 palabras, como lo vemos aquí. Y ahora sí, vamos a ver lo que estaba diciendo antes, ¿no? Cuando es centrada en el autor y cuando es centrada en la narrativa. Centrada en el autor o en la narrativa. Frente al tema Santos, aquí vemos que empezamos con la idea de Santos porque sabemos que es importante lo que él piensa, ¿no? Afirma que, otra frase introductoria, ¿no? Primero, aquí vimos
Aquí vimos según, ¿no? Esa es una frase introductoria y aquí vemos otra, ¿no? Santos, el número del el autor, el año en el que se ha publicado, afirma que, esa es una frase introductoria. Y vemos, ¿no? Las comillas. Podemos contar si queremos, de hecho, Word, que todos utilizamos Word. Si agarras y pintas esta sección, te va a decir cuántas palabras hay y cuántas letras hay. Entonces ahí puedes saber si son más de 40 o menos de 40. ¿Ok? Y aquí párrafo 3. Aquí podría ser el número de página también. Esto seguramente es porque es un enunciado, es algo pequeño. Por lo cual se está cometiendo un delito al ejecutar, bla, bla, bla. Ahora, esto es centrado en la idea o parentética o entre paréntesis. Fíjense que aquí, frente al tema, no, aquí empezamos lo mismo, esas son nuestras propias palabras. La decisión del CI, no. Todo esto, ¿por qué nos está nombrando al autor? Porque más importante es la idea. La idea es más importante, entonces, para no perdernos tanto, no estamos citando al autor directamente, pero lo estamos referenciando al final de la cita. Frente al tema, la decisión, no, para que sea más directo, más rápido, si quieren más, sin perderse tanto, sin dar tanto crédito, sin que el autor se pierda en las citas. Frente al tema, la decisión del CIC de notificarse a los proveedores, y al final se coloca entre paréntesis todo. El nombre del autor, el año de la publicación, el número de párrafo o número de página. ¿Ok? Esas son las diferencias. Centrada en el autor, para que no se pierdan, el autor va al principio. Y centrada en la idea, el autor va al final. Todo entre paréntesis, no por separado, como aquí. Si nos da tiempo, vamos a hacer ejemplos así, en IRL ahorita. Yo voy a hacer ejemplos, voy a agarrar un libro en PDF y voy a empezar a citar. Y van a ver que es fácil y es como manejar bicicleta. Una vez empieces a citar, ya vas a saber citar, incluso vas a saber identificar cuando ves una cita. Y vamos a ver luego por qué es importante citar. ¿Ok? Ahora las citas indirectas, la paráfrasis o las citas parafraseadas, ¿no? Decirlo en nuestras propias palabras. Vamos a leer el enunciado. Son consideradas citas parafraseadas cuando cuentas en tus propias palabras las ideas de otro autor. Cada vez que parafraseas a otro autor, es decir, que resumas un pasaje o reorganices el orden, una oración o cambies alguna de sus palabras, también se debe acreditar a la fuente del texto, ¿no? Es importante para evitar el plagio y porque es moralmente correcto y porque si te detectan por plagio, tu proyecto básicamente no va. ¿Ok? Cuando parafrases, cite el trabajo original usando el formato de la cita narrativa o entre paréntesis. ¿Mm? Aquí, mira, cita narrativa o entre paréntesis. Podemos utilizar dos formatos, narrativa o entre paréntesis. O sea, que el autor al principio más el número de página al final o el autor al final, no todo al final. A eso se refiere. Ahora vamos a averiguar ejemplos. Antes, vamos a ver algunas ideas del parafraseo, ¿no? Para que nos quede más claro y quede clara la idea de qué es un parafraseo. Estos son ejemplos, ¿no? Persevera y triunfarás. Algo corto. La paráfrasis. Esto es lo que yo lo diría en mis propias palabras. Si persistes en tus objetivos, por más que no obtengas resultados, en lo inmediato finalmente lograrás lo que anhelas, ¿no? Esa es una paráfrasis. Yo lo estoy diciendo en mis propias palabras, un pasaje corto, que puede ser al revés, ¿no? Un pasaje largo, volverlo corto. A caballo regalado no se le miran los dientes. La paráfrasis, ¿cuál sería? No se debe criticar aquello que recibimos como regalo. ¿Mm? Creo que se está entendiendo cuál es una paráfrasis y cuál es una cita directa. Más vale pájaro en mano que cientos volando, ¿no? Es mejor tener algo ahora que nada después. Y no hay mal que dure 100 años. Las situaciones malas en la vida, aunque puedan parecernos que duran mucho tiempo, eventualmente se terminan, ¿no? Esto es decirlo en nuestras propias palabras, estos refranes, ¿no? Espero que se esté entendiendo que una cita indirecta es un parafraseo, decir algo en nuestras propias palabras, pero aún así debemos citar al autor. Y una cita directa es hacer un copia y pega, ¿no? ¿Se está entendiendo, chicos? A ver, háblenme en el chat. Quiero verlos, no quiero que se estén durmiendo. Díganme sí o díganme no, repítame o díganme me perdí al principio. Bien, creo que podemos seguir. Todo claro. Gracias, Ángela. Gracias, Leonel.
Muy importante para mí. Así no me siento solo. Muchas gracias, ¿eh? Continuemos. Aquí está. Vamos a ver otros ejemplos, ¿no? De las citas directas. Ya vimos cómo es. Y aquí, ¿cuál creen que es la diferencia? ¿Cuál creen que es la diferencia? Aquí no hay el número de página. Y tampoco hay comillas. Citas directas centradas en el autor o en la narrativa y citas centradas en la idea. Este es otro formato si es que no hay el número de página, ¿ok? De hecho, ¿eh? Es difícil, a veces les iba a pasar algo mal. Por eso les digo que hay que identificar. Esto era así. Espero que no haya visto la moderadora. ¿Ok? Estas son las citas indirectas. Estos son ejemplos de citas indirectas. Si ven aquí, no se aplican los números de página. No, porque no hay número de página. Porque, a ver, desde un punto lógico, si tú haces una paráfrasis y lo expresas en tus propias palabras, es difícil encontrar tus propias palabras en otro libro. Entonces, por eso no se coloca básicamente el número de página. En el otro sí, porque estabas haciendo una cita textual. Si tú agarrabas control F, ¿no? Para control, que es el font, de buscar o find. Si agarrabas, copiabas ese texto y luego lo copiabas en en el libro original, podías encontrar esa cita textual tal cual. Pero en aquí no, porque aquí estamos utilizando nuestras propias palabras. Estas son las citas indirectas. Y ahora, centradas en el autor, es lo mismo. Y espero que se entienda esto bien. Cuando están centradas en el autor va al principio, ¿no? Porque nos interesa qué es lo que el autor piensa. Además, le da más robustez al documento y además para gustos colores, ¿no? Si ustedes ven que están utilizando muchas citas directas, si están citando mucho al autor, tal vez luego se pueden pasar a citarlo en segunda instancia, ¿no? O tal vez si quieren que el documento se entienda desde las ideas, que no quieren citar autores, no quieren darse esas pausas, ¿no? Esas comas en su documento, si quieren que sea pura lectura, pues puras ideas para sintéticas, donde los autores quedan en segundo lugar. ¿Ok? Cuando es entrada del autor, para que no nos perdamos, el autor va al principio, en este formato. Una frase introductoria para tantos, el año, y aquí no es necesario ni comillas, ni el uso ni el uso de comillas, ni el uso del número de página, porque básicamente son nuestras propias palabras. Es claro prohibir algunas plataformas dentro del Servicio Nacional de Móviles, ok, esas son nuestras propias palabras, ¿no? Aquí vemos la misma idea a este lado, ¿no? Es lo mismo, esta es la decisión de SEI, pero aquí lo estamos utilizando en nuestras propias palabras y sin utilizar lenguaje técnico, ¿no? Porque solo nos queremos mantener o centrarnos en la idea o en el autor, pero estas estamos haciéndolo en nuestras propias palabras. Y espero que se entienda eso igual, ¿ok? Está fácil. Centradas en el autor al principio. Centradas en la idea, primero el enunciado, primero nuestra idea y luego el autor. Ok, sigamos. Y algunos ejemplos de frases introductorias. Frases introductorias o señalamientos, ¿no? Por ejemplo, de frases introductorias influyen en según, ya vimos esta, el autor y el año. Primero el autor, el año, afirman que, ¿no? En palabras de Juanito 2025, como indica Juan y Pepito 2025, ¿no? Aquí igual. Juan 2025 sugiere que, y otra vez, estas aplican, ¿para cuál creen que aplican? ¿Para las que son centradas en el autor o las que son centradas en la idea? La frase introductoria. Aquí da pie esto. Si se dan cuenta, da autor al pie. Da el pie al autor, ¿no? Son frases para introducir al autor en el documento. Entonces, estas se utilizan mayormente para las citas que son
son orientadas al autor. Ok, sigamos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Y esta es una cita larga, ¿no? De más de 40 palabras, que la estamos viendo ahorita para verla en más profundidad después. Una cita introductoria. Por otra parte, Reney, 2019, asevera que Big Data como un evento de paradigma, bla, 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 bla. Página 19. Oh, ¿qué ha pasado aquí? Estamos utilizando una cita directa, ¿no? Eso es un copia y pega, pero no hay comillas. Tienen que utilizar su criterio científico en todo momento y hacer las preguntas. Porque si se quedan con la duda ahorita va a ser para ustedes luego, para ustedes luego va a ser duro. Entonces, esto lo vamos a ver. Estas son citas de más de 40 palabras. Todavía no las hemos visto, pero ya vemos que tienen otro formato, ¿no? Si se ven, se aplica una sangría a todo el párrafo y ya no se aplican comillas, ¿ya? Y ahora por fin vamos a entrar al uso de las citas largas. Uso de citas largas en bloque, ¿no? Ya vimos cómo es en bloque, ¿no? Todo arrinconado a un lado. Las citas tienen más de 40 palabras, se describen en la parte del texto con sangría a la izquierda, aplicada a 1.7, ¿no? Si aprietas Tab, si pintas todo y aprietas Tab, todo se va a recorrer a un lado, ¿no? Por eso todo esto está a un lado, no está justificado, a la izquierda. Eso es el licano, que se aplica una sangría cuando tiene más de 40 palabras. Al final de una cita de bloque, termine utilizando el punto final, luego cite la fuente y el número de página entre paréntesis. Lo mismo. Terminamos en punto y luego entre paréntesis, y si se fijan aquí no hay punto. Luego entre paréntesis el número de página desde donde estamos sacando este párrafo. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. Básicamente esto quiere decir que si el libro que estás viendo está en New Time Romance, el número 12, ¿no? No tienes que copiarlo con el formato. Tienes que aplicar el formato que estás utilizando, que puede ser Arial, ¿no? Ya vimos en las otras clases que en APA 7 han puesto bastantes formatos nuevos y asimismo, sus universidades cuentan con un propio formato, ¿no? Arial 12, Arial 11, Celery, LoRa, todos esos tipos de letras las van a aplicar. No tienen que copiar el formato más. O sea, el copia y pega no tiene que ser con el tipo de letra. A eso se refiere básicamente. Y aquí está. Por fin vamos a ver una cita larga con todo lo que hemos visto en la anterior diapositiva, pero ya se los voy a explicar ahorita cómo estamos empezando. Y aquí está, ¿no? Aquí yo les dije al principio de las diapositivas, les dije, les voy a preguntar de aquí un rato algo, ¿no? Y hasta que yo termine de explicar, ustedes me pueden decir ahorita si esto de aquí es una cita directa o una cita indirecta, ¿ok? Hasta que lo piensen, no creo que se pierdan tampoco en el ejercicio, que ya les dije que es como manejar bicicleta. Una vez empiecen a empezar a citar textos, ya van a ver, a primera vista van a decir cita de más de 40 largas, indirecta, orientada al autor, bla, bla, bla. ¿Ya? Yo les voy a empezar a explicar este específicamente de aquí. Vamos a empezar por aquí. Una de las cuestiones más importantes en las autorizaciones es saber la razón por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo. Aquí nos damos cuenta que esto es una cita de más de 40 palabras o una cita larga porque se está aplicando una sangría. Entonces vamos a entender que todo lo que está en sangría pertenece a la cita en sí. Entonces vamos a citarlo, ¿ok? Y para empezar, vamos a decir que esta cita larga está centrada en la idea, ¿no? Porque no hay una frase introductoria para el autor. Aquí no hay un Kaplan y Espacio aseveran que, o según Kaplan, no nos importa, o nos importa en menor medida, mejor dicho, nos importa en menor medida la autoría o de dónde viene esta idea, sino nos interesa más la idea en sí. ¿Por qué nos ha gustado el párrafo, no? Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones, bla, 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 dolor social, aunque en breves momentos, como siempre, terminamos en punto. Aquí damos en cuenta que este copia y pega terminado
y vamos a citar al autor, ¿no? Esa es una cita orientada a la idea porque no se menciona al autor al principio, sino al final. O parentética, parentética porque todo se pone entre paréntesis al final. Y seguimos el mismo formato. Autor o autores, en este caso, el año y el número de página. ¿Ok? Y aquí tenemos todo. Miren, la sangría aplicada, entonces nos damos cuenta que esto es una cita. Datos de la frase citada. Punto antes del paréntesis, porque esto es parentético, orientado a la idea. Vamos por los apellidos, año y página, ¿ok? Súper fácil, ¿ya? Nadie me ha respondido, supongo que no han prestado atención. ¿Quieren que les responda ahorita o quieren seguir pensando? Hasta que alguien les responda, vamos a seguir. Uso de citas largas o en bloque, más de 40 palabras, ¿no? Ya vimos. Ahora vamos a ver, ¿no? Aquí ya les dije, aquí no se mencionaba, aquí yo les hacía una pregunta, ¿no? Si esta cita es directa o es indirecta. ¿Es una cita directa o indirecta? ¿No? Ahora vamos a ver aquí, centrada en el autor o en la narrativa. En este ya pudimos ver que no hay autor al principio, entonces se centra en la narrativa o se centra en la idea, y es parentética porque todo está en paréntesis. No, mucho lenguaje técnico, pero cuando empiecen a citar van a ver que van a mejorar. Para eso tienen que empezar a citar. Todo esto que está en latín lo voy a omitir y voy a empezar con el autor. Freud, 1915, afirmó lo siguiente. ¿Ok? Si se dan cuenta, el autor va antes de la cita. No, no va aquí, no va aquí, no va dentro de la cita. ¿No? Va antes de la cita y luego se aplica la famosa sangría. Aplicamos una sangría y hacemos toda la cita. Y como ya vimos, como esta es centrada en el autor va adelante, el año entre paréntesis y punto, así sabemos que la cita ha terminado y entre paréntesis el número de página. Y como se ve, no hay punto al final de esto. Y lo mismo para el otro, centrada en la idea, o ya la vimos antes, ¿no? Y aquí, importante, cuando la cita en bloque de más de 40 palabras lleva más de un párrafo, o sea, si quieren arrancar todo un pedazo siempre, un pedazo grandote, no quieren parafrasearlo, no quieren decir en sus propias palabras, ¿no? Estos dos párrafos. Si realmente está resumido y está bien explicado por el autor, pueden hacer esto si son más de dos párrafos. Si son más de dos párrafos, entonces se introduce una segunda sangría solo al principio de la primera, ¿no? Según el comité de posgrado se decidió que para que las citas de un bloque o más de 40 palabras, solo se realizará una sangría en cada cita. Aquí ya está puesto, ¿no? No nos damos cuenta, pero ya se están aplicando aquí las cosas. Una primera sangría y una segunda sangría en el segundo párrafo. Aquí lo mismo, ¿no? Y aquí está mejor explicado. Una sangría, aplicamos un tap y para el segundo párrafo, un segundo tap. Así nos damos cuenta que esto es una continuación de la anterior cita. Y como esto es centrado en el autor, como esto es centrado en la idea, perdón, como es centrado en la idea, todo va al final, ¿no? Un punto para terminar la cita, el copia y pega, y ponemos el autor, el año y el número de página. Pero miren aquí, página de la 50 a la 51, ¿no? Vemos si están aplicando dos páginas. Entonces, cuando aquí vemos los autores y vayamos a referencias bibliográficas en la parte de atrás, vamos a poder ver el libro y vamos a poder recuperar este pedazo de texto. Y eso es aplicado cuando es más de dos párrafos, básicamente. Y ahora, este pequeño cuadro que les va a ayudar un montón. Antes, ¿sabrían responderme? Díganme que no. O sea, aquí no. Va a perder el que tiene miedo al conocimiento, chicos. ¿Ustedes creen que esta cita larga es directa o indirecta? ¿O no saben? Si quieren, digan no sé. ¿Bien? No sé. Vamos a empezar. ¿No? Muy bien, Rubí. Está bien, está bien. No es pecado no saber, es pecado no preguntar. Es directa, indirecta, indirecta, directa.
Muy bien. Un spoiler. Muy bien. Un spoiler de la respuesta, mira. Ruby no sabe. Natalia, Annette y Ángela acertaron. Es directa, no es indirecta. Y miren, vamos a ver por qué no es indirecta. Ya les dije, ¿no? Que atendamos al principio. Aquí está. Aquí estaba el enunciado. Es importante que resaltar que dentro de las citaciones directas la cantidad de palabras es relevante. O sea que solamente para las citaciones directas existen este formato. ¿Ok? El criterio de las citas largas solo aplica para citas directas, ya que para el parafraseo o para decirlo en nuestras propias palabras, el límite de extensión simplemente no importa mientras se mantenga el sentido original. O sea que para las citas, en resumen, para las citas de más de 40 palabras, nunca va a haber parafraseo, ¿no? No puedes hacer eso. No tiene sentido, porque para las citas directas, muy bien, chicas, muy bien, Annette, Ángela, Natalia, muy bien. Lo han entendido. Tal vez los demás estaban dudando, tal vez se llevan más por directa, pero aquí tenemos, ¿no? El disclaimer, que solamente aplica para las citas directas, porque no tiene sentido hacer un parafraseo largo, no importa, con tal de que se entienda el este. Y como ya vimos, generalmente un parafraseo o decirlo en tus propias palabras es un resumen, ¿ok? Entonces ahí tienen el tip. Las citas de más de 40 palabras o las citas que son en bloque, solamente eso aplican para las citas directas. No, pues ya vimos que el parafraseo básicamente es decir en nuestras propias palabras algo que entendemos y que tal vez los demás no entiendan por lenguaje técnico, ¿no? Si están estudiando algo de abogacía, si están estudiando algo de medicina y saben que la persona no va a entender lo que le están diciendo, lo pueden decir en palabras naturales, en lenguaje natural, en sus propias palabras, ¿no? Con un pequeño ejemplo, una pequeña analogía. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Muy bien, chicas, muy bien. Están entendiendo. Y si la han adivinado, pues la han adivinado bien. Y aquí tenemos, esto les va a ayudar cuando empiecen a citar, ¿no? Cuando empiecen a hacer sus citas, van a ver el tipo de autor, si es narrativa o parentética. ¿Esto qué quiere decir? Si es orientada al autor o orientada a la idea. Si quieren, aquí se los puedo poner para que no se me pierdan. Orientada a la idea. No, esa es orientada al autor. Al autor. Y esta es orientada a la idea. Aquí hay tantas maneras de decirlo. Aquí está. ¿Cómo estamos citando el documento? La citación narrativa va a ser al autor. Narrativa al autor. Y la parentética a la idea. Ay, no se puso. No, no, sí se puso, pero no se guardó. Qué raro. Y este va a ser el formato. Cuando citemos al autor, López 2019, ¿no? Al principio. Y con una frase introductoria. Al principio o al final, ¿no? Según López, o López afirma que, ¿no? Y luego, entre comillas, si es cortita, si son menos de 40 palabras, entre comillas solamente. Y si son más de 40 palabras, pues aplicamos una sangría, ¿ok? Y al final, bueno, ya sabemos, ¿no? Para un autor. Y esto va parentética, ¿no? Al final va, porque nos interesa la idea, es centrado en la idea. Primero decimos la idea, el enunciado, y luego el autor, en menor medida el autor. Para dos autores, Rodríguez y Sánchez, 2013. No es lo mismo, solo se aumenta una I. Y lo mismo aquí abajo, ¿no? Rodríguez y Sánchez, lo mismo. Ahora, cuando son más de tres autores, ¿no? Barton et al. O y los demás, ¿no? Barton et al. Cuando son más de tres autores, 2019. Y lo mismo para el otro, ¿no? Ya sabemos que todo entre paréntesis va al final cuando es centrado la idea. Todo entre paréntesis se coloca al final de la cita. ¿Eh? Y autor corporativo, ¿qué quiere decir, no? Esas que tienen siglas, ¿no? Primero colocamos el enunciado así, al principio, Organización Mundial de Salud, y luego entre paréntesis las siglas OMS 2015. La primera vez
Solamente la primera vez lo hacemos así. Y luego las siguientes veces, para que no estemos typeando todo, porque generalmente las que tienen siglas son porque son muy largas, ¿no? Universidad Mayor de San Andrés, etcétera, o Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Al final, solamente la primera cita, la primera vez que hagas el uso de la cita, se utiliza el nombre completo, luego entre paréntesis las siglas y el año, y luego para las siguientes citas, OMS 2015. Y lo mismo para esto, pero aquí con corchetes. La primera vez se cita todo, entre corchetes se coloca las siglas, el año, y para las siguientes citas, las siglas y el año. No, eso va a ser su guía para ustedes saber cómo citar cuando es centrada en el autor o centrada en la idea. Ahora, autor corporativo sin abreviación, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay abreviación de esto? Pontificia Universidad Javeriana. Pues no pasa nada, lo colocas tal cual, 2018. Y lo mismo, ¿no? No tienes que hacerlo como esto. Las siguientes citas ya solamente la abreviación. Y ahora, importantísimo el plagio. Ya habíamos hablado de esto. ¿Por qué es importante citar un documento? No, no puedes agarrar las ideas como si fueran tuyas. Hemos dicho que es robo. Bien, veamos el concepto. El concepto de plagio se refiere a la acción de tomar el trabajo, las ideas o palabras o creaciones de otra persona y presentarlas como propias, sin dar el debido crédito, ¿no? Que esto cada vez es mayor, ¿no? Por el nivel de alcance que tienen las redes sociales. Vemos que todos publican lo que ellos quieren y no dan citas, ¿no? Un accidente ha habido aquí, ha habido esto, publican con de anteriores años. Bueno, esto causa, y en mayor medida, cuando ustedes vayan a publicar un trabajo, bueno, los pueden acusar de robo, ¿no? ¿Qué tal si yo estoy haciendo un trabajo de cómo ayudar a los perritos en la calle y me he copiado todo de alguien que ha hecho lo mismo en Colombia? Bueno, van a detectarme y vamos a ver a continuación, después de esto vamos a ver los tipos de herramientas que utilizan para detectar el robo. Incluso YouTube, ¿no? Si durante un video suena una música y el autor del video no ha dado los créditos al artista, bueno, pues se le toma como plagio y se les baja el video, ¿no? Ya vimos eso en menor medida, pero ya vemos que el plagio es prácticamente robo, ¿no? Esto puede incluir copiar y pegar contenido textual, utilizar ideas o conceptos sin citar fuentes, por eso es importante citar, porque estamos reconociendo el trabajo del autor, no lo estamos apropiando como nuestro, o replicar el trabajo creativo académico de alguien más sin permiso, ¿no? Lo que ya les dije yo, algo que se ha hecho en Colombia, que yo lo haga aquí, bueno, eso es robar, básicamente, tengo que reconocer el trabajo de la otra persona, ¿eh? El plagio es considerado una falta ética y puede tener consecuencias legales, académicas y profesionales. Tal vez aquí no estamos acostumbrados, ¿no? Aquí en Latinoamérica en general, pero en otros países como Europa, Estados Unidos, Asia, se lo toman muy, muy importante esto del plagio. En muchos contextos, como en la academia o en la creación de contenidos, se espera que cualquier uso de fuentes externas sea adecuadamente acreditado, generalmente mediante citas y referencias formales. Por eso existe un formato para citar el trabajo de otras personas. ¿Bien? ¿Cómo detectar plagio, no? ¿Cómo te pueden detectar? ¿Qué herramientas existen? Por si dicen, no, ¿quién se va a tomar el trabajo de hacer esto, no? ¿Cómo detectar el plagio en un documento científico? Número uno, software de detección de plagio. Uno de los sistemas más utilizados por instituciones académicas, ¿no? El Turnitin. Un poquito chistoso el nombre, pero esto es uno de las herramientas, ¿no? Colocas tu documento en PDF en este software y voy a ir buscando de diferentes sitios, publicaciones, ¿no? Aquí vemos. Compara el texto con tesis de amplias bases de datos, ¿no? Todos los que estén asociados a Turnitin, si tu universidad está asociada, va a poder compararlo con esa. Publicaciones, trabajos académicos, sitios web y otras fuentes, ¿no? Otro, Grammarly Premium. Además de verificar que este también es software de detección de plagio, especificado. Además de verificar gramática, o sea que si estás haciendo los formatos, ¿no? Si has hecho una cita directa, si has utilizado las comillas, si has puesto el punto al final, ¿no? Si has puesto el número de página. Además de verificar la gramática, también te puede detectar contenido de otras personas, si es que no está citado. PlugScan, otra herramienta popular para comparar el contenido con otra base de datos externa, ¿no? Estas son herramientas, son software de detección especializadas.
or count, ¿no? Utilizado en situaciones educativas para la detección automática de plagio. En instituciones educativas, ni siquiera universitarias. Desde el colegio ya se les enseña a citar autores y todo eso. Y aquí, bueno, seguimos en pañales, pero es importante tener criterio científico y tener ética profesional científica con el trabajo de otras personas, ¿no? No reconocer autorías externas como nuestras, ¿no? No robar. Unicheck, igual que Turing, ¿no? Revisen líneas de bases de datos académicas. Bases de datos académicas, ¿no? Donde todos suben sus trabajos, ¿no? El Google Scholar, ¿no? Todos tenemos nuestros trabajos subidos ahí, entonces también el Google Scholar permite buscar artículos, tesis y publicaciones académicas para verificar si alguna parte de la tesis ha sido tomado de otras fuentes o de sus fuentes de ellos, ¿no? JSTOR, PubMed y Explore. Bases de datos especializadas donde puedes buscar trabajos similares o fuentes específicas para verificar el plagio. Y básicamente te leen la introducción, ¿no? La introducción de tu trabajo, que es el resumen de tu trabajo, lo van a comparar con otras y van a ver, aquí hay similitudes, entonces tienes que defender tu trabajo. ¿Por qué es distinto a los otros? ¿Ok? Bibliotecas digitales igual, ¿no? Aquí número 3, bibliotecas digitales. Repositorios de trabajo de grado, ¿no? Esto es en las universidades. Aquí mismo, si quieren, yo puedo buscar trabajo similar. Repositorios de trabajo de grado. Muchas universidades suben sus trabajos realizados por sus estudiantes egresados y de los cuales la mayoría son acceso público, ¿no? Todo el mundo ha debido ver esto. Ponemos repositorio UMSA, ¿eh? Aquí están. Todos los trabajos publicados de la carrera, Facultad de Bioquímica. Entonces aquí yo puedo consultar. Si estoy haciendo un trabajo de bioquímica, pues voy a bioquímica y busco, pues alguien habrá hecho lo mismo que yo, entonces me tengo que poner a buscar para ver si existe, ¿no? Y de acceso público. Y si se creen que solamente hay de la OMSA, pues no, a ver, repositorio. TV. A ver, algunas universidades venden para que yo busque, para que vean que es súper fácil. ¿Eh? Proyectos de grado. ¿Mire? Exploración de bajo recurso realizado por Benjamín Ayón, publicado en 2019. No, aquí podemos ver, incluso podemos descargarlo, ¿ves? Podemos descargar el proyecto. Es de acceso público y hay software especializado que se encarga de buscar estas similitudes con otros proyectos. Google y otros motores de búsqueda. No, bueno, también el famoso Google que existen para... Tú colocas la introducción de tu proyecto y te va a buscar cosas similares en Internet. Y vamos a casi terminar con las referencias bibliográficas, ¿no? Lo que va al final, lo que va al final. Importante, cada fuente que cites en el documento, ya vimos, ¿no? Cómo es una citación de un autor, de una idea. Hemos visto que no se pone, por ejemplo, el título del libro, no se pone. Y tampoco se pone el editorial. Bueno, pues va acá. Cada fuente que cites en el documento debe aparecer en tu lista de referencias. Por lo tanto, cada entrada en la lista de referencias debe haber sido citada en su texto, ¿no? Si colocas algo, aquí te está diciendo que si colocas algo en tus referencias bibliográficas, todos los libros que coloques, también se tienen que reflejar en tu documento, en las citas que hayas hecho. ¿Qué no deberías incluir? Aquí hay algunos tipos de trabajos que no deben ser incluidos en la lista de referencias. Por lo general, la razón por la cual no se incluyen un trabajo es porque los lectores no podrían recuperarlo o porque la mención es tan amplia que los lectores no necesitan una entrada. Una entrada quiere decir un tipo de fuente para recuperarlo, ¿no? La editorial puede ser una entrada. El nombre del libro también es una entrada, ¿no? Son maneras que tenemos para recuperar el libro, la información o de dónde la persona ha sacado las ideas. ¿Qué no deberíamos incluir en las referencias bibliográficas? Comunicaciones personales como correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto. Se citan solo en el texto, no en la lista de referencias, ¿no? Si estás haciendo un proyecto y estás haciendo en tu investigación, tienes correos electrónicos con la empresa con la que estás trabajando, se mandan mensajes, pues bueno, eso no va, ¿no? No puedes colocar mensajes de Juanito, ¿no?
en referencias bibliográficas. Está bien citar, pero tampoco hay que citar cualquier cosa, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Correos personales, electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto. Solamente si es necesario se citan durante el libro, pero no se citan en las referencias bibliográficas, ¿no? Porque es una charla indiscriminada, no es necesaria, no tiene criterio científico. Número dos, las frases o mensajes eventualmente entrevistados de la investigación. Cuando ustedes están realizando su proyecto, van a hacer sus entrevistas, ¿no? Y van a mandar, qué sé yo, saben mandar forms para llenar todo eso. Bueno, eso tampoco va en las referencias bibliográficas, ¿no? Eso puede ir en anexos, porque es lo que ustedes han creado. No, eso no va. Nada de lo que hayas utilizado para investigar va. Tampoco van, aquí van, ¿no? Pueden ser presentados o discutidos en el texto, pero no necesitas citar las entradas en la lista de referencias. No es necesario una cita, su respectiva referencia, porque las frases son parte de una investigación original, ¿no? Si yo estoy investigando por qué candidato votar, por ejemplo, y ya así lo dejaremos el tema, porque no hay que hablar de política, si yo estoy investigando de por qué candidato votar, no tengo que colocar las entrevistas como fuente porque es investigación propia. Yo estoy haciendo un análisis de eso. Entonces son mis ideas en todo caso. Y la fuente de una dedicatoria, ¿no? La dedicatoria generalmente no aparece en las listas de referencias, a menos que el trabajo sea un libro o una revista académica. Por ejemplo, si agregas al comienzo de tu documento una cita inspiradora de un famoso, ¿no? La fuente de la cita no aparecerá en la lista de referencias porque la cita está destinada a establecer el escenario. Si en tu dedicatoria colocas, ¿no? Algún mensaje de Sócrates, algún mensaje de algún filósofo, etcétera, no es necesario que lo coloques porque son tus palabras, pero no es necesario que lo coloques en las referencias bibliográficas, solamente en todo lo que vayas a realizar en tu marco teórico. Y por último, ¿cómo deberíamos citar las referencias bibliográficas? La estructura general de una referencia. Cada entrada, cada entrada, vamos a decir que es cada una de esas cositas, ¿no? Cada autor, cada libro que colocamos. Cada entrada en una lista de referencias debe incluir los cuatro elementos básicos de una. Y empezamos con el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente de recuperación. Y en ese orden, ¿no? Información del autor. El autor, la fecha de publicación, no es necesario poner el mes, solamente el año y el título del trabajo, ¿no? Ese es el nombre del libro, por decirlo así. Croquis de un tatami. Y la fuente de recuperación, o sea, la editorial. ¿Ok? Informe de la fuente. Bien, eso creo que sería todo. Si es que tenemos más tiempo, y como el anterior que estábamos media hora más, tal vez se quieren quedar unos 15 minutos más para que haya ejemplos prácticos de cómo citar un libro. Pero de todas maneras voy a dar la palabra a la coordinadora, que es la que está a cargo de la reunión de hoy día, para ver si es que podemos estar un tiempito más o si es que ya acabó la clase. Licenciado, buenas tardes. Sí que tienen tiempo, hasta las 6:30 son las clases, tienen 30 Ah, minutos ya. más prácticamente. Estaba diciendo siempre, si es que tenemos más tiempo, podemos hacer ejemplos prácticos de citaciones. Yo ¿Ya? creo que sí puede tomar ese tiempo, licenciado. Ya. A ver. Muchas gracias. Muchas Está gracias, bien. Patricia. ¿Eh? Vamos a ver. Como les decía, ¿no? También en Word existen diferentes herramientas como que si pintas una parte, te aparece. Ok. Vamos a poner aquí esto y vamos a poner aquí, yo tengo aquí unos libritos. Vamos a ver que es súper fácil. Y ya les dije, es como manejar bicicleta. Tienen que citar y citar y citar. Carátula, mis libros. Documental.
Aquí están mis libros. No, de un proyecto de evaluación A ver, esto puede servir. Ah, no, aquí están mis libros. Ya los encontré. Aquí está. A ver, metodología de la investigación. Y esto. Este vamos a utilizar. Bien, vamos a utilizar este. Espero que se vea bien. Algunos están con sus celulares. Espero que no afecte tanto esto. De todas maneras lo voy a agrandar. Bien. Vamos a empezar. Miren, son tres autores. ¿Qué pasa cuando son tres autores? Por eso les voy a pasar. Y este PDF va a ser muy importante para ustedes cuando empiecen a citar. ¿Mm? Vamos a ver. Cuando son tres autores, ¿qué pasa? Aquí está. ¿Ven? Tres autores o más. Se coloca el del principal, que es generalmente el primero, y luego se coloca et al. Entonces, como yo ya me lo sé de memoria, vamos a colocar esto y vamos a colocar solamente esto, et al. Entonces, este va a ser nuestra fuente. El nombre del libro, coma, el nombre del libro y coma, la fuente de recuperación, que en este caso sería Editorial Maipue. ¿Alguien me puede decir qué le falta a esta referencia bibliográfica? ¿No? ¿Qué creen que le falta? ¿Ah? A ver, vamos a ver. Pues les digo que va a ser muy importante. Lo acabamos de ver. Ahorita lo hemos visto. ¿Cómo citar? Tenemos, primero va el nombre, bueno, primero va el apellido, ¿no? Si son tres autores, ya hemos visto cómo va. Luciano Pérez. Aquí va Pérez nomás. Pérez L. O si quieren, Luciano P. P. Luego, ¿qué iba? ¿Mm? El año. Muy bien, Natalia. Muy bien. Iba el año. El año entre paréntesis. Y primera edición de julio. Aquí podemos ver, ¿no? Y el ISBN. Que esto básicamente es como un número de carnet. Es único para cada libro. Eso no va, ¿no? Pero es para que sepan que es un ISBN. ¿Ya? 2020 ya vimos que solamente se coloca el año. Coma. A ver, lo vamos a comparar con nuestra diapositiva. El nombre lo tenemos bien, va el nombre y el apellido en mayúscula. Y et al, porque son tres. El año, punto, punto. Mirar, yo estoy poniendo comas, creo. Va punto, punto y punto. Listo. Ya tenemos nuestra primera referencia bibliográfica. Y a partir de esto vamos a ir citando. Ya. A ver, escucho sugerencias. Algunas herramientas, que dice algunas herramientas de IA para citas y referencias de APA 7, séptima edición. ¿Saben qué? No se pierdan la clase de la siguiente semana, porque la clase de la siguiente semana es la más práctica. Ahí vamos a aprender a cómo utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Todos hemos debido ver en internet. Utiliza ChatGPT para realizar tu proyecto en 5 minutos, ¿no? No es tanto así. Les voy a enseñar a hacer un prompt. Les voy a enseñar a hacer un prompt en ChatGPT o en la IA que ustedes quieran para darle instrucciones específicas y cómo realizar un proyecto, qué herramientas utilizar, etcétera. ¿Ok? Voy a hacer una clase didáctica de cómo pueden hacer, ¿no? ¿Cómo le pueden decir a ChatGPT, házmelo una entrevista para este tipo de proyecto? ¿Ok? Eso, eso, Víctor Hugo. La siguiente clase vamos a hablar más de IA, la siguiente clase. Por hoy estamos hablando de citas y vamos a citar media hora, vamos a citar, ¿ya? Y no quiero que se pierdan ni que se me duerman.
Bien, ya tenemos, ya tenemos todo para empezar a citar, ¿no? Tenemos la referencia, el libro, que es la recuperación, y ahora vamos a empezar las citas. Y las más fáciles para mí siempre van a ser las citas directas. Ya hemos dicho, ¿no? Es un copia y pega. Es un copia y pega. Vamos a agarrar algún concepto, si queremos. Introducción. Mira este. Conocimiento científico y método científico. Ah, esto, desde aquí, no desde la pregunta. Es importante aclarar que las denominaciones, pero abstracto, ¿ok? Ahora, el mismo Word nos va a decir si son 40 palabras o no. Aquí tenemos. No sé si se logra ver, espero que sí, pero he pintado esto y miren, de 31 a 44 palabras. ¿Ok? Esto lo toma así por los espacios, así que no se asusten mucho. Pero vemos que son menos de 40, ¿no? De 31 a 44. Ya si fuera de 44 hacia más, ya sería un párrafo. ¿Ok? Y para la cita directa, ¿cuál era el formato para la cita directa? ¿Cuál era el paso a paso? Una vez más, vamos a ver pues este documento les va a servir mucho. Van a venir a repasarlo. Yo creo que va a ser el que más van a abrir, porque era el que yo más abría cuando pasaba clases para citar. ¿Dónde está? Citas directas. Aquí, con el ejemplo. Podemos hacer esta primera, centrada al autor. Primero colocamos el nombre y el año, ¿no? En este caso, como son tres autores, se coloca todo. Y aquí me está dando un error de marcación. Va al punto y coma seguido. Una frase introductoria, ¿no? Este es centrada en el autor, porque el autor va primero. Nos falta la frase introductoria. ¿Y aquí tenemos para escoger, no? Este podemos poner en palabras de el tercero, ¿no? No importa. En palabras de Luciano, vemos el formato cómo va, en palabras de autor año. Ya a partir de eso no nos importa. No me acuerdo si va punto al final. Por eso tenemos nuestra diapositiva. No, no va punto al final. No va punto al final. Ok. Aquí sí va punto. Aquí ya vemos que la este. Ya. ¿Qué me falta aquí? Año, páginas. Muy bien, el año. La página igual. ¿Qué creen que falta además de la página? La página está bien, ¿eh? La página la vamos a poner ahorita. Muy bien, Paul. Muy bien, Paul Contreras. Vamos a ver el formato que se utiliza entre paréntesis el número de página, ¿no? P punto. Vamos a poner P punto y el número de página, que aquí lo podemos ver. Número 11. P punto y como ya vimos, no hay punto después de esto. ¿Qué creen que le falta aquí? Algo muy importante para saber qué cita esto. ¿Ok? Paréntesis. Como les digo, vamos a empezar a hacer más y vamos a empezar a ver mucho más claro las cosas. Paréntesis, ¿no? Y esto no se hace, pero para que quede claro que es una cita, lo vamos a poner en helvética, ¿no? Y aquí tenemos una cita que lo hemos hecho en un minuto. En palabras de Luciano P. et al. Punto, aquí no se pone punto y empezamos las comillas, ¿no? Porque eso es lo que hemos sacado del documento. Es importante aclarar que en página 11. La persona que quiere recuperar este enunciado, pues agarra esto, dice Luciano P. Pues va a Luciano P. et al. 2020. Tiene editorial y tiene el nombre del libro. Si quiere lo puede descargar de internet y se va a la página 11. Fácilmente descargable para cualquiera. Tiene que ser fácilmente accesible. ¿Ok? Ahora vamos a ir con la siguiente. Parentética. Y ahora lo vamos a hacer con una cita diferente. ¿Ok? Vamos a seguir bajando, a ver cuál nos gusta. A ver, de aquí estoy viendo algo. Sí, no nos importa mucho el contenido, ¿no? Estamos haciendo más todo para hacer ejemplo de cita y vamos a copiarlo, ¿no? Ahora, para que nos demos cuenta, lo vamos a poner así. Esto no debería ser así, pero estamos para que nos demos cuenta que es una cita.
podemos poner en azul, yo creo, para ver qué es lo que se está copiando, ¿no? ¿Cuál es el copy y pega de aquí? Ya tenemos el título y vamos a ver cómo es que se hace cuando es una cita parentética frente al tema, ¿no? Aquí vemos que no necesitamos una frase introductoria. Por ejemplo, si es que aquí estuviéramos escribiendo bla, permítanme, bla, 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 ¿no? Y empezamos aquí. Ahora lleva paréntesis, nos fijamos. Lleva comillas, lleva. Siempre las directas llevan comillas. Así nos damos cuenta que son directas. Comilla aquí, comilla aquí. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué son parentéticas. Ok, ok. Esto va aquí. Y ahora nos vamos a ver por qué son parentéticas, ¿no? Hacemos un espacio y todo va entre paréntesis. Agarramos Luciano P. Ajá. Y lo ponemos aquí. Me está agarrando el formato del otro. Ahí está. Y si recordamos, este no va con no va con año. Ahora son comas aquí, ya no son puntos, es coma, coma y P punto. El autor, et al, coma, el año, coma, P, que es el número de página, punto, y el número de página, 14. ¿Ven? Súper fácil citar. Aquí no es necesaria la frase introductoria, por eso he puesto aquí bla, 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 porque es lo que ustedes estaban escribiendo antes. Entonces se tienen que adecuar. Aquí tranquilamente va después de un punto. Ok, no tiene que haber frase introductoria, porque nos estamos entrando en la idea. Ok, y ahora vamos a seguir. A ver, nos podemos ir a la página 100 y vamos a hacer otra cita directa. Otra cita directa vamos a hacer. No, esto creo que parece un libro. Tenemos que encontrar un subtítulo. Esto parece de un libro. Mejor cambiamos de libro, para que también aprendamos a hacer otros, ¿no? Metodología de la investigación, aquí tenemos otro libro. Bien, vamos a empezar a hacer nuestra referencia bibliográfica. Y algo que no dije es que el orden que se va a hacer aquí es por el apellido o por el nombre de la persona. Ya vimos que es nombre y apellido, pero ellos colocan el apellido nomás. Vamos a ver. Carlos Bertano Ruiz Anraz, Maciel Rociano Venezuela Ramos. Son dos nomás. Son dos nomás. Bueno, vamos a agarrar el nombre del libro. Metodología de la investigación, ¿no? El mismo, el otro era científica. Vamos a poner el editorial. ¿Dónde está el editorial? Esta es Universidad Nacional Autónoma todo se coloca por si acaso. Todo eso se coloca. Todo eso se coloca. Ahora el año. Tenemos que buscar el año. Primera edición, 2022. Y ahora tenemos que poner los dos autores. Doctor Carlos Bernardino y doctora Maciel Roxana. Ahora, como quedamos, chicos. Podemos poner el apellido y el nombre, o el nombre y el apellido. Yo le voy a poner el nombre y el apellido. Carlos B. y Maricel R. ¿Cómo me di cuenta cuál es el autor principal y cuál es el secundario? Bueno, pues aquí mismo nos dice el orden en el que tenemos que poner. Entonces vamos a poner Carlos B. Carlos B.
y Roxana B chica. Punto. A ver, vamos a ver si lo hemos hecho de manera correcta. ¿Dónde está? Les he dado aquí. No, aquí está. Dos autores. Rodríguez y Sánchez. Miren, podemos ponerlo así. Me gusta más así. Bernardino y Valenzuela. Me gusta más así. Y Valenzuela. Ya dijimos que el orden va por el mismo orden que nos dan aquí. ¿Ok? Ya hemos sacado. Ahora vamos a decir que este va antes que este, porque el apellido de Bernardino va primero en el abecedario. ¿Ok? Vamos a poner esto. ¿No? Ya tenemos nuestras referencias directas. Ahora de este libro vamos a sacar otra cita directa. Vemos que tiene bonitas cosas. Aquí está. Otra cita directa. Esto lo va a ser violento, ¿ya? Para que vean que va así. Miren, aquí ha utilizado él una cita. Muñoz, esta seguramente era con APA 6, está distinto el formato. Pero vemos que primero va el autor, todo va en paréntesis. Entonces esto es entrada en la idea. Esto debe ser APA 6. No está citado como nosotros vamos aprendiendo. Aquí vamos a ver de mira, tipos de conocimiento. El ser humano llega a la profundidad de la realidad. Aquí digamos que nos gusta. Nos gustó esta idea. Nos gustó esta idea. Y dijimos que para esclarecer mejor lo vamos a poner en negrilla. Y vamos a poner una frase introductoria. Para eso tenemos nuestro confiable documento. Vamos a ver dónde están nuestras frases introductorias. Aquí está con la muchachita. Vamos a ver con el último, ¿no? Autor año. Autor año. Vimos que era sin punto. Que decía, sugiere que, sugiere que, y comillas. Siempre, comillas. Entre las comillas lo vamos a copiar esto. Control X, Control V. Bernardino de Venezuela 2022 sugieren que, aquí va coma, y aquí no va punto. Sugieren, aquí no, sugieren, error de gramática, sugieren que el ser humano en todo momento busca llegar, no, aquí estamos haciendo una cita. ¿Y ahora qué falta? Ya lo dijo, ¿no? Paul, número de página. Vamos a ver qué página era. 12. P.12. Y no va punto aquí, aquí sí va punto. Tan fácil como eso. ¿Se está entendiendo, chicos, cómo hacer una cita? ¿Cómo hacer una referencia geográfica? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O ya podemos pasar a hacer las citas largas? Las citas en bloque. No, igual ya vimos acá que el mismo Word te dice cuántas palabras tiene. De 39 a 157 palabras. Creo que está sumando todo el documento. Pero lo que estás pintando tiene 39 palabras. Sí, tiene la misma herramienta. 38 palabras. Sí, sí, miren. Menos esta le he puesto y 38 me ha puesto. Juan, todo se entiende, se entiende. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por la atención. Esto es para ustedes. Ahora sí, vayamos por el parafraseo y aquí voy a utilizar IA. ¿Ya? Para que vean cómo se utiliza IA. Vamos a agarrar todo esto. No, algo más grande. Esto.
Mire, aquí tenemos. Calix 2012, me imagino que esta es la página 17 del libro, que lo podemos recuperar en las referencias. Menciona las siguientes características de la ciencia metodológica. ¿Ok? Quiero un enunciado largo para que vean cómo se hace. Este me gusta. ¿Eh? Esto es muy largo, muy largo. Entonces vamos a utilizar la herramienta de IA. ¿Ya? Vamos a ir a la que quieran. A ChatGPT vamos. Vamos a ChatGPT y aquí ustedes le dicen, colocan todo, le dicen, puedes parafrasear este enunciado en un párrafo usando lenguaje natural, digamos, ¿no? Ahorita es rápido y vamos a ver quién nos vota, ¿ok? Eso es parafraseo, ¿no? Esto más o menos debería entenderse la misma idea de esto, ¿no? Sin todo esto, sin todas las citaciones que se está haciendo. Para Muñoz, la investigación es un procedimiento. Para Sierra, citado por Ruiz, manifiesta que la investigación, ¿no? Todo esto lo estamos haciendo. El humano siempre ha mostrado, ¿no? Esta es una manera de utilizar ChatGPT. No es agarrar, decirle, hacémosle un trabajo y ya. Tienen que saber qué le están pidiendo para saber qué les va a dar. Y bueno, cuando defiendan su proyecto, pues tienen que leer mucho. Entonces, tienen que saber lo que colocan. Esta es una de las maneras en las que pueden utilizar ChatGPT o las herramientas de IA para hacer sus trabajos. ¿Sí? Nada de házmelo un trabajo completo con introducción, planteamiento del problema, no. Porque si hacen eso, no vamos a ver la siguiente clase, pero les va a hacer todo mal y van a tener que terminar haciendo uno por uno. ¿Ok? Tenemos nuestro documento aquí. ¿Y para qué le he hecho parafrasear? ¿No? Todo esto, ya hemos visto que cuando son largas, si es en parafraseo, no importa. No importa porque con tal de que se entienda la idea, la amplitud del documento que tome es irrelevante, 94 palabras, ¿no? Esto es un resumen de un párrafo que he leído, digamos, ¿no? Esto lo puedes corregir obviamente tú, le puedes dar tus toques humanos. Ya, ahora lo voy a... No, no es necesario ni siquiera, porque supuestamente son nuestras propias palabras. Ahora nos vamos a nuestro buen documento, clase 3 y ahora vamos a ver cómo se hace un parafraseo. Citas directas, citas indirectas. Aquí está. Vamos a hacer los dos con el mismo, ¿no? Para no repetir y no buscar otro concepto. Asimismo, vamos a buscar una frase introductoria de la chicoca. Como indica, vamos a utilizar. Este no hemos utilizado. Aquí abajo lo vamos a poner. Como indica, como indica quién es. Mejor lo tomaremos de chicha, aquí está con la coma. Como indica Bernardino y Venezuela 2022. Esto ya no. Ahora vamos a ver qué sigue. La frase introductoria la tenemos. Asimismo, para, ya, como indica, Santana, es claro. Bueno, aquí vemos que no hay coma ni no hay nada, ¿no? Es más fácil. No hay número de página porque no podemos extraer nuestra idea. ¿Se entiende, no? Lógicamente no podemos poner nuestra idea en la directiva, ¿no? No podemos poner número de página para saber de qué van a estar adivinando, de qué párrafo hemos sacado esta idea, si es de toda la página, de todo el párrafo. Entonces, no se le pone por eso, porque no es directa. Entonces, solamente se coloca esto al principio, una frase introductoria y esto. Y ahora si no, al final. No, ahora vamos a poner esto aquí. Control X, espacio, control V. Aquí con minúscula. Si quieren con mayúscula, el punto. Punto y mayúscula. Como indica Bernardino Venezuela 2022, el ser humano siempre ha mostrado bla, 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 ¿no? Aquí estamos viendo
que se está haciendo referencia aquí al principio, y esto es en mis propias palabras, todo lo que he leído, ¿no? En mis propias palabras. Y ahora vamos a ver la otra forma, que era agarrar todo esto, vamos a bajar un poco más, era agarrar todo esto y agarrar a los autores después del punto, después del punto, aquí ya no hay punto, y todo entre paréntesis. Por eso se le llama parentética, ¿no? Vamos a ver si está bien. A ver. Ah, no, miren, me he equivocado yo. Va antes del punto. Control X. Aquí va. Bueno, para que vean que hasta yo tengo los errores, pero es como manejar bicicleta. Cada vez más pulido y cada vez de memoria. Así es como se hace la paráfrasis. En mis propias palabras, ¿no? Entre comillas, hemos utilizado ChatGPT para acelerar ese proceso. Hemos resumido este puesto o lo hemos hecho en palabras naturales, lo hemos colocado y se ha hecho así. Y ahora, por último, las citas largas. Vamos a irnos a la página 50. Espero que haya una aquí. Tenemos 3 minutos. Necesitamos enunciados, sin subtítulos. Este me gusta. Este aquí. Cuando es en bloque, ya hemos visto, ¿no? Se coloca una sangría que es tan fácil como apretar Tab. Ahora, para que se note un poco más, colocamos esto. Y ya hemos visto, ¿no? Si es que hay otra, que creo que no hay, las variables. Aquí digamos que hay otro párrafo, se coloca otro aquí. Y si hay otro más, pues colocamos otro aquí. Solo en esto. ¿Ok? Todo esto es una cita larga. Y ya vimos una frase introductoria. Vamos a copiar esto porque ya no tenemos tiempo. No, como indica Bernardino Venezuela, son aquellos que se refieren, bla, 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 bla. Y ahora vamos a ir a nuestro confiable. Aquí lo veremos. Va al final. ¿Dónde está? ¿Qué está? Como hemos puesto al autor al principio, entonces es centrada no en la idea, es en el autor. Centrada en el autor. La página va al final, después del punto. Punto, P, punto y el número de página, 54. Tan simple como eso. La cita directa, copia y pega. Bueno, muchachos, con eso creo que concluimos. Con eso creo que concluimos. Se me pasó la hora para que vean cómo se va citando. Pero son ejemplos prácticos y espero que lo hayan visto y que lo apliquen en sus proyectos. Bueno, sin nada más, yo me despido agradeciendo antes la atención brindada por todos ustedes. Y ahora paso la palabra a la coordinadora Patricia para que les dé las instrucciones finales. Gracias, licenciado. Bueno, chicos, voy a mandar por el chat el formulario para su asistencia y enciendan sus cámaras, por favor, para tomar fotitos y mandar al grupo, por favor. Ya mandé el enlace de asistencia, por favor, vayan llenándolo. En 3 minutos se va a cerrar. Y vayan encendiendo sus cámaras. Dicen, ¿lo puede dejar de compartir, por favor, la pantalla para tomar las capturitas? Y ya, chicos, enciendan todos, por favor. Una,
2, 3. Ya va la primera. Vamos por la segunda. De la segunda pantalla, chicos, enciendan sus cámaras, por favor. Voy a tomar 1, 2, 3. Ya está. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y también al licenciado por a todos. Espero que hayan aprendido y les sea de muy útil esta información. Y para finalizar, darle las gracias al licenciado por el curso y nos vemos el día 23 de agosto a las 5 de la tarde también. Estén 5 minutitos antes, por favor. Gracias. Hasta luego, chicos.